Quiero bendecirlos a todos los que están acá hoy I want to bless every person con here esta palabra. with this word. Y para dar apertura o iniciar a hablar este tema, And so I can begin on the matter. quiero que me acompañe en las pantallas más que todo I want you to accompany me as I put it on screens. a leer Salmo 103, versículo 15 al 18. To read Psalm 103 verses 15 to 18. Dice, nuestros días en esta tierra son como la hierba, It says, our days on this earth are like a flower, como la flor del campo que florece y muere, as the lilies on the field that flourishes and dies. y que el viento se lleva y desaparece para siempre. And it says, for the wind passes over it and it is gone. Pero el amor del Señor permanece para siempre con aquellos que le temen. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to those who fear him. Su salvación está con los hijos de sus hijos, And his righteousness to children's children. con los que cumplen su pacto y se acuerdan de cumplir sus mandamientos. To those who keep his covenant and remember to do his commandments. Nuestros días sobre la tierra, ¿cómo son? How are our days on this earth? Como la hierba. They're like the grass. Amén. Amen. Como la hierba son nuestros días. Our days on this earth are like grass. Haciendo unas multiplicaciones, And as I was doing some multiplication, si escogemos a una persona que vivió o pueda vivir 70 años, if we could take someone who lived 70 years, vive un aproximado de 25.500 a 26.000 días sobre la tierra. he lives about 25,500 days or 26,000 days on the earth. Lamentablemente, Unfortunately, cada generación que va naciendo, every generation that is born, después de cierta década o un tiempo de década, pongámoslo a 10 años, after decades or after some time, vemos que las generaciones que van naciendo viven menos we sobre la tierra. see that the generation that lives on the earth lives less than the previous. Cuando comenzó a vivir el primer hombre sobre la tierra, se vivía muchos años. When the first man started to live on this earth, he lived for many years. El plan original de Dios es que viviera eternamente, God's original plan was that he live eternally, sin morir. without any Pero death. el pecado But sin acortó ese tiempo, por decirlo así, de la eternidad en el hombre. it decreased the time for eternity in man. Ahora, me explico, la eternidad meramente no es un tiempo, porque no tiene principio ni fin. Now I explain, eternity doesn't have time. It cannot be La a eternidad time. es eternidad. It has no beginning or end. It's Amén. eternity. Pero si lo hablamos, tenemos que utilizar términos que nos entendamos. But if we speak just so we can understand each other. Pero los tiempos del hombre sobre la tierra podemos ver bíblicamente que han venido siendo acortados cada vez más. Biblically speaking, we can see that that man's time on earth has been decreased. Oído y atención, por favor. Now please listen. Por el estilo de vida que los hombres deciden vivir en cada época, en cada tiempo, And because of the lifestyle that every man chooses to live in every stage and every era, los días de los hombres sobre la tierra se vienen acortando. the days of man have decreased. Y tan así que llega a decir la palabra que si los días no fueren acortados, ninguno sería salvo. And the Bible says that if days were not cut short, then none of us would be saved. Ahora, leímos Salmo 103, versículo 15 al 18. And we read Psalm 103, verses 15 to 18. Y nos compara, hace una comparación que nuestros días sobre la tierra son como la hierba, como la flor del campo. It compares our lives as grass or as the flowers of a field. Que
así como un día nacimos, en otras In palabras, other words, just as one day we were born, también vamos a morir. one day we will die. Pero los pasajes dice su salvación está con los hijos de sus hijos, But the Bible says that his salvation is from the children of his children, con los que cumplen su pacto. to those who fulfill his covenant. Entonces, lo más importante de vivir, So the most important thing about living, esto lo decía el and I miércoles, said this on lo más Wednesday, importante de vivir the most important thing about living al morir when we die, no es haber vivido, it's not to have lived, sino cómo vivimos la vida. but how we lived our lives. Lo más importante de vivir The most important thing about living, no es vivir, it's not living, es saber cómo vivimos, it's to know how we are to cómo live. vamos a vivir, It's how we will live. cómo vamos a terminar cuando nos vayamos. It's how we will end when we leave. Entonces, cuando mueras, So when you die, ¿qué dejaremos a esta generación? what will we leave to this generation? Los padres, ¿qué dejaremos a nuestros hijos? The parents, what will we leave to our children? ¿Qué quieres? Meditemos en esta pregunta. Now let's meditate on this question. ¿Qué quieres que se diga en tu funeral? What do you want to be said at your funeral? Una pregunta dura, ¿verdad? Tal vez para It alguien. might be a harsh question for someone. ¿Quién se quiere morir acá? Who here wants to die? Nadie. Nobody. Pero queremos que Cristo venga. But we want Christ to come. Y los que morimos en Cristo, And those of us who die in Christ, estaremos con Él. we will reign with Him. Si Él viene y If los he- que estamos viviendo en Cristo, nos vamos con Él. If He comes and those who are living in Christ Pero will la go realidad with es que Him. nadie se quiere morir. But the reality is no one Pero wants la to die. pregunta importante en esta mañana para todos But the- es, ¿qué quieres que se diga en tu funeral? The important question for everyone here is, what do you want to be said at the funeral? A la mayoría de las personas no les importa, no consideran esta pregunta como importante. The majority of people don't even consider this question as important. Pero es aquí donde debemos de entender que el que no considera esta pregunta importante, But it's here where we should consider that anyone who does not consider this important, su vida termina tomando otro rumbo, otra dirección a la que Dios planeó para ellos. his life will end up taking a course that God never planned for him. Entonces, si queremos que nuestra vida tenga So sentido, if we want our lives to have sense, tendremos que tomar en cuenta una ley muy importante, we'll need to take into account a very important law. y es la ley del legado. And it's the law of legacy. Amén. Amen? ¿La ley de qué dije? What did I say? Del The legado. law of legacy. Cuando tomamos en cuenta esta ley, nuestra vida comienza a tomar sentido y propósito. When we take hold of this law, then our lives will have purpose and Y sense. para esto Dios nos dotó de la capacidad para lograrlo. And for this, God has bestowed on us the capacity to achieve it. Acompáñeme a Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Accompany me to Jeremiah chapter 1 to verse 10. Dice, el Señor me dijo, dice el profeta, It says, the Lord spoke to me. yo había determinado tu futuro. I have determined your future. Dígale que está a su lado, Dios ya determinó tu futuro. Tell the person next to you, God has determined your future. Oído, Please listen. le quiero leer esta versión porque me parece muy interesante la manera en que lo explica. And I want to read this version to you because I find it interesting the way it explains it. Que dice el profeta que Dios le dijo, yo había determinado tu futuro desde que te estabas formando en el vientre de tu madre. I have determined your future since you have been forming yourself in your mother's Todo el womb. mundo conmigo diga, wow. Everyone with me say, wow. Usted tiene que impresionarse por esto. You ought to be impressed by Este that. es un motivo para impresionarnos en esta mañana, That's a que motive. Dios ha determinado tu futuro desde que estaba formándote en el vientre de tu madre. You ought to understand that that's the reason for you to be awed, is that God has determined your future since you were in your mother's womb. ¡Woo! Y dice, antes que nacieses te escogí. Before you were born, I have chosen you. Tal vez a usted no lo han escogido, no lo han tomado en cuenta para nada en esta tierra, pero Dios ya lo tomó en cuenta. Eres un escogido de Dios para jugar en su equipo, en el mejor equipo. Maybe no one has taken you into account before, but God has taken you into account so you can play on its team, the best team. ¡Woo!
Dice, antes que naciese te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. It says that before you were even born, I had chosen you, and I've chosen you as my Aquí messenger. está el problema de los hombres. Now here's what man's problem Oh is. Señor Dios, Oh my God. dije yo, dice el The profeta, prophet said, no puedo hacer eso. I can't do that. Decirle que está a tu lado, tú puedes hacerlo. Tell the person next to you, you can do that. Vamos, dígale a otro, tú puedes hacerlo. Tell that person, you can do it. Vamos, aunque aún así en forma de regaño, tú puedes hacerlo, dígale. Even if it's like you're yelling at them, you can do it. Porque, óigame, porque regañándote te dijeron, no puedes hacerlo, pero ahora usa el regaño y dígale, podés hacerlo. Because you were told that you couldn't do it, but Tú now it's saying, puedes hacerlo. you can do it. Dice, no puedo hacer eso. He says, I can't do that. No soy más que un muchacho. I'm not more than just a young man. Ni siquiera puedo hablar con soltura. I can't even speak fluently. Si usted me hubiera conocido 25 años atrás, If you would have met me 25 years ago, si usted me hubiera conocido a mí, if you would have met me, yo no podía hablar. I wasn't able to speak. No porque no podía hablar en sí, Not because I couldn't speak, pero hablar en público. but publicly speak. Yo todas las clases en el colegio de donde se tenía que exponer, yo las perdía. I would fail every class and where I had to present before the class. No las ganaba. I couldn't pass them. Pero se está levantando de mis lomos una generación buena como mi hija ahí, But a generation is rising from my shoulders like my daughter. que aún al salir del ¿qué grado? Del 8, fue la que al final de año le dieron la oportunidad de traer el speech a los estudiantes. That after her 8th grade year, she was A given mí the no me opportunity to escogían speak. para eso, And hermano. I wasn't chosen for that. Pero dice, no soy más que un muchacho, ni siquiera puedo hablar con soltura. I'm not more than just a young man, and I can't even speak Y fluently. Dios le dijo, no digas eso. And God said, do not say that. Dígale que está a su lado, yo no sé lo que has dicho, pero dígale, no digas eso, dígale. Tell the person next to you, I don't know what you said, but say, do not say that. Alguien vino por una palabra en esta mañana. Anyone come for a word this morning? No digas eso. Do not say that. Le dice Dios al profeta. That's what God says to the prophet. Y le dice, pues tú irás a donde quiera que yo te envíe y anunciarás lo que yo te diga. For you will go where I have sent you to go, and you will speak what I tell you to speak. Y no le tengas miedo al pueblo, And do not be afraid of the people. porque yo el Señor estaré contigo y te libraré en caso de peligro. For I, the Lord, will be with you and will deliver you from any danger. Luego el Señor me tocó la boca y dijo, mira, And the Lord touched my mouth and said, look, oído, te he dado la capacidad I have given you the capacity de comunicar mis mensajes. to communicate my Dígale que está a messages. su lado, ya Dios te dio la capacidad para que hagas lo que Él quiere. Tell the person next to you, God has already given you the capacity to do what He wants you to do. ¿Qué nos dio What Dios? has God given us? La capacidad. The capacity. Amén. Amen. Hoy le dice Dios al profeta. And today, God says to the prophet, Oído, traigo una palabra para I alguien. have a word for someone. Hoy comienza tu trabajo, le dice Dios al profeta. Today, your job begins. Yo no sé a qué Dios te está llamando, pero hoy comienza tu trabajo. I don't know what God is calling you to, but your job begins today. El del profeta es, y de alguna manera se aplica a nosotros hoy, And it applies to us today. y le dice, hoy comienza tu trabajo, prevenir a las naciones y a los pueblos del mundo, Is to prevent the people and the nations of the earth, de acuerdo con mis palabras, according to my words, expresadas por tu boca. expressed through your mouth. Yo derribaré a unos I will take down some, y los destruiré and I'll destroy them, y plantaré and I will y plant, cuidaré a otros. and I will care for Los others. fortaleceré I will strengthen y los you, engrandeceré. and I will make
make you great. Si tú supieras lo que Dios puede hacer, no solo en ti, sino a través de ti, oh, tu aplauso sería mejor en esta If you mañana. could only know what God can do, not just for you, but through you, your applause would be much better than what it is. Bueno, Dios dice, leíamos que nos dio la capacidad para ser personas que causan un impacto. And it says that God has given the capacity for us to be people that cause an impact. Ahora hay que cuidarnos de qué clase de impacto vamos a causar. Now we ought to be careful, take heed of what sort of impact we will Porque make. en la capacidad que Dios nos dio a todos antes de nacer, somos capaces de afectar a la gente. Because in the capacity that God has given us, we are able to affect Y hay dos people. maneras de afectar a la gente, positiva y Now, negativa. there are two ways to affect people. If it's positive Entonces, or en negative. tu capacidad, tú vas a afectar a la gente que te rodea. Now, in your capacity, you will affect the people that surround Ahora, ¿cómo vas a afectar? ¿Cómo estás afectando a la gente que te you. rodea? Now, how are you affecting, or how will you affect the people that surround you? Entonces tenemos que cuidarnos de cómo vamos a afectar a la gente que nos rodea. So we ought to take heed of how we're going to affect the people around us. Porque en la manera en que afectemos a la gente, Because the way that we affect people, oído, listen, estaremos dejando de una manera, dejando un legado a esta gente. because we will end up leaving a legacy for these people. Usted me va a entender mejor mientras continuamos en el tema dejando un Now, legado. you might understand me a little bit later as we continue. Legado significa Legacy means herencia. an inheritance. Diga conmigo todo el mundo, legado significa Tell the person, or everyone say with me, herencia. legacy Vamos, means an todo el mundo, inheritance. dije todo el mundo, colabore. Everyone Legado say legacy significa means herencia. inheritance. Amén. Amen. Herencia. Inheritance. Al morirnos, When we die, ¿cuál será la herencia que vas a dejar? what will be the inheritance that you will leave? Porque al morirnos, Because when we die, la herencia que podemos dejar más valiosa a esta generación the most valuable inheritance that we can leave for this no generation, es una gran cantidad de dinero, it's not a great sum of money, sino nuestro ejemplo en el estilo de vida que hayamos decidido vivir. but our example in the lifestyle that we have decided to live. La herencia más valiosa entonces que podemos dejarle a esta generación So the greatest inheritance that we can leave for this generation como then, su legado as their legacy, es un buen ejemplo de estilo de vida. is a good example of a lifestyle. Amén. Amen. Entonces, a través de la capacidad que Dios nos dio, So through the capacity that God has given us, podemos vivir una vida we can live a life que número uno será agradable a Dios that would be pleasant to God, y será de un buen ejemplo. and that would be a good El example. que vive la vida para agradar a Dios, The one who lives life to please God vive una vida de ejemplo para otros. lives a life of an example for others. Amén. Amen. Una vida de ejemplo para otros. A life of an example for Entonces, others. el ejemplo como un estilo de vida So the example as a lifestyle es un legado que vamos a poder dejar como herencia a nuestros hijos, le decía yo a los varones el miércoles. is an inheritance that we'll be able to leave to our children, as I spoke to the men on Y para Wednesday. esto es importante And for this, it's important que tomemos en cuenta entonces that we take into account la ley del the legado. law of legacy. La ley del The legado law of legacy como base as a fundamental as a fundamental base, nuestro estilo de vida, our lifestyle, nuestro ejemplo. our example. Déjame decirle Let me just say this. que, como dice el dicho, As the saying goes, o sea, tú puedes estar dando un buen ejemplo y tienes que aplicar lo que te pueda hablar en esta mañana para vivir una vida de and ejemplo. you might be living a good lifestyle and you need to apply what I'm saying so Pero, you can give an example. pero
déjame anticiparte que no eres una monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Let me just say, you're not a golden coin that not O sea, everyone's going to like you. Esto le va a ayudar en el camino porque usted puede ser frustrado, puede ser perturbado por el enemigo viviendo un buen estilo de vida y que la gente lo vaya a criticar, pero de eso no se preocupe. Now, what I'm trying to say is that you might be living a life of an example, but not everyone is going to like Usted you. decida hoy, Now, you decide espero today, que algunos lo hayan decidido, and I hope some of you have decided vivir para agradar a nuestro Señor. to live so that we can please our Lord. Amén. Amen. Entonces, habiendo tomado en cuenta la ley del legado, So having taken into account the law of legacy, los que vamos adelante, those who go before, es importante que entendamos it's important that we understand que vamos dejando huellas that we are living footprints que representarán that will represent la vida the life que hemos decidido vivir. that we have decided to live. La vida según la hemos decidido vivir The life, the one, according to the one we've decided to live, será un ejemplo para will otros. be an example to others. Cuando nos morimos, When we die, según la vida que hayamos vivido, according to the life that we have lived, tengo que enfatizarle and I need to emphasize que quedará como un legado that it will stay as a legacy para los que vienen tras de nosotros. for those who are behind us. Entonces, el buen o mal So ejemplo a good or bad example que demos será como un legado que dejemos a otros. that we give will be as a legacy for others. El buen o mal ejemplo será un legado. A good or bad example will be a legacy. Amén. Amen. Entonces, el buen So ejemplo a good example es el legado más grande que podemos dejar como herencia a esta generación, iglesia. is the greatest inheritance that we can leave to this generation. Ahora, para conectar un poco más en lo que les quiero transmitir, Now, in order to connect a little better for what I'm trying to say, las estadísticas dicen que el 80% de lo que aprendemos lo aprendemos viendo. statistics say that whatever it is that we learn, 80% of it is through what we see. Esto es bien importante, esta estadística. This statistic is very important. Saber que el 80% de lo que hemos aprendido o puedan aprender otros de nosotros, lo aprenderán viendo. Is to know that 80% of the things that people Viendo. learn is through what they see. Amén. Amen. Entonces, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, In 1 Corinthians, the Apostle Paul, en el capítulo 11, versículo 1, in chapter 11, verse 1, Pablo dice, ser imitadores de mí. it says, be imitators of me. Necesitamos que en este tiempo se levanten cristianos que imiten a Cristo para que otros los imiten a ellos como ellos son imitadores de Cristo. And right now in this time we need people who are imitators of Christ so that others may be imitators of them. Porque es importante que entiendas esto en esta Now mañana. why is it important that you understand this morning? Porque nuestros hijos, esta generación más que nunca, está imitando otros modelos. Because our generation and our children more than ever are needing models. Otra gente con un modelo, con un ejemplo incorrecto a seguir. Other people who are giving an incorrect model of how to live. Entonces, ¿dónde están los cristianos imitadores de Cristo en este lugar? So where are the Christians imitators of Vamos, Christ? si eres in un this imitador de Cristo, dale tu mejor aplauso al place? If you're Rey an de imitator of Gloria. Christ, give him your best applause in this place. Importante entender So it's important to understand lo que Pablo dice en este pasaje. what Paul says in this passage. Sed imitadores de mí, dice Pablo, Be imitators of me así como yo de Cristo. as I am of Christ. ¿A quién y qué están imitando nuestros hijos? Who are our children imitating? ¿A quién y qué To who and what are they están imitating? imitando nuestros hijos? Are our children imitating?
El apóstol Pablo dice Apostle Paul says a los filipenses en el capítulo 4 versículo 9, in the fourth chapter of Philippians in verse 19, lo que aprendisteis what you've learned y and recibisteis received y oísteis and heard y and visteis saw en mí, dice Pablo, in me, esto haced. do such things. Y el Dios de paz And the God of peace estará con vosotros. will be with you. ¡Wow! Wow. Entonces aprendemos y cuando aprendemos recibimos. So we learn, and when we learn, we receive. ¿Cómo se aprende? How do we learn? ¿Cómo se recibe? How do you receive? Oyendo y Hearing viendo. and seeing. Mujeres, yo sé que tu esposo está diciendo ahorita ahí, así nos hubiera compartido el miércoles. Now, I know, woman, I know your husbands are probably saying he Porque should have a said it ellos that way. se las compartí más apretadita. Tuve que apretar algunas tuercas de tu esposo que estaban flojas. Because on Wednesday I had to tighten a few screws that were a little loose on Ajá. your husband. Espero que tu esposo haya regresado a tu casa más fino, más. I hope your husband returned a little bit more in tune. Pero escúcheme. Según aprendemos, recibimos. According to what we learn, we receive. Y aprendemos y recibimos de la manera en que oímos o lo que oímos And we learn and receive through what we hear and how we y hear de lo que vemos. and what we see. Por lo tanto, And therefore, según entiendo yo, according to my understanding, no podemos separar nuestras palabras we cannot separate our words de nuestro ejemplo. from our example. Me puedes hablar muy bonito, You can speak very nicely, pero si no vives acuerdo a lo que me dijiste, but if you don't live according to what you said, va a ser bien difícil it'll be very hard. que yo, número uno, te crea. One, El mundo the nos va a world creer believes you. mejor cuando vean que lo que les decimos lo estamos viviendo. And the world will listen better when they see that what we're saying, what we are living what we're saying. Si ese aplauso es para la palabra, para Dios, denlo fuerte. If that applause is for the word, give it strong. Entonces, diga todo el mundo conmigo, mi ejemplo Everyone say with me, my example habla mejor que 1000 palabras. speaks better than 1,000 words. Por eso que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta lo que dijo Pablo a los Corintios. And that's why we need to take into account what Paul said to the Corinthians. Que nos volvamos imitadores de Cristo. That we be imitators of Christ. O que imitemos Or that we a imitate los que imitan a to Cristo. those who imitate Christ. Amén. Amen. Tenemos que hacernos imitadores de Cristo We are to be imitators of Christ. para poder decirle a esta generación, imítennos. So that we can say to this generation, imitate us. El mundo perdido, contaminado, le está diciendo a nuestra juventud, nuestros hijos, a esta generación, imítennos. This lost generation is telling our children, imitate us, follow Esta es la us. manera en la que puedes vivir, imítame. This is the way that you can live, imitate me. El mundo no es el ejemplo, el modelo para imitar. The world is not the model that we are to be following. Somos los que imitamos a Cristo It's those who imitate que la Christ gente debería estar imitando. are the people who others Pero should el be mundo no imitating. quiere saber nada de los cristianos. But the world doesn't want to hear anything about Christians. No quiere saber nada de iglesia. They don't want to know anything about the church. No quiere saber nada de Dios mismo. They don't want to hear anything about God himself. Pero si nos levantamos 2, 3 But if 2 or 3 would arise, imitadores de Cristo, imitators of Christ, vamos a levantarnos y decirle we're going to arise and say,
como padres a nuestros hijos les vamos a decir, imítame a mí. To our children we will De say, esta imitate manera us. es que se hacen las cosas. This is the way things are done. Tenemos que imitar a Cristo We need to imitate Christ para que nuestros hijos, la gente quiera imitarnos. so that our children and the people will want to imitate us. De alguna manera nos acercamos a Dios One way or another, we draw near to God cuando Él nos estaba llamando. when He was calling us. Tal vez alguien tuvo el gran privilegio de que Dios le hablara y poder haber oído su voz audiblemente. And maybe someone was privileged enough to have heard God's voice Pero audibly. yo no tuve ese honor, esa bendición de decir o poder decir hoy, Dios, cuando Dios me llamó, oí una voz audible de Él que me decía, Alfredo, Alfredo, no continúes ese camino porque te va a ir mal, más de lo que ya te está yendo. I had no voice tell me, Alfredo, stop living the life that you're living, because the life that you're living is going to bring you Me to invitaron bad a una destruction. iglesia. I was invited to Uno de church. nuestros amigos del grupo que dejó de andar con nosotros porque comenzó a ir a la iglesia One of the friends of our group started hanging out with us because he started y going to church. nos invitaba cada rato a ir. And he would invite us all the time. Pero qué triste es que tenemos que esperar que lo peor nos acontezca para entonces empezar a acercarnos a Dios. And it's so sad that sometimes we need to wait for bad things to happen so that we can draw near to God. Tú no tienes que esperar que te vaya peor de lo que te está yendo para acercarte a Dios hoy. You don't need to wait for things to get worse for you to draw near to God. Indudablemente estás acá sentado en una de esas sillas porque Dios así quiso que estuvieras aquí hoy para que lo sigas, te vuelvas imitador de Él en este día. And you might be sitting in one of those chairs today because God wants you to hear that He wants you to be an imitator of Him. Quiero terminar, quiero concluir. And I want to conclude. Y voy a concluir con lo que les participaba a los hombres el I want miércoles. to conclude with what I spoke to the men on Considero Wednesday. que no soy el mejor hombre. I understand that I'm not the best Considero man. que no soy el mejor padre, el mejor esposo, ni el mejor pastor. Considero que no soy el mejor. No me estoy tratando de hacer víctima, So I'm not trying to be a victim porque soy un victorioso en because Cristo. I'm victorious in Christ. Pero no soy el mejor padre. No, I'm not the best No soy el father. mejor esposo. I'm not the best husband. No seré el mejor And I pastor. might not be the best pastor. Pero he decidido But I have decided imitar a Cristo. to imitate Christ. Imitar a los que imitan a To Cristo. imitate those who imitate Christ. Porque le decía Because I said que cuando nuestro amigo nos invitó no oí una voz que me dijera, Alfredo, ven, te estoy llamando. because when our friend invited me, I didn't hear a voice to say, Alfredo, I'm inviting you. Solo tengo una imagen presente ahora que I puedo only- describirla de esta manera. I only have a present image that I can describe this way. Pude ver a Dios en mi amigo. I was able to see God in my friend. Pude ver que Dios me estaba hablando a través de mi amigo. I saw that God was speaking to me through my friend. Pero para concluir, le decía, quiero participarle algo que le participé a los hombres el miércoles. And so just to finish up, I want to share something that I shared Wednesday to the men. Entendiendo que no soy el mejor padre, el mejor esposo, Understanding that I'm not the best father nor the best husband, pero como imitador de Cristo, but as an imitator of Christ, cosas han ido cambiando en mí y mejorando en mi vida. things have been changing in me and Y have no gotten dudo que better. también en la suya. And I don't doubt that it's happened for you as well. Amén. Pero mi hija Stephanie But my daughter Stephanie, escribió esto en Facebook she wrote this on Facebook. y dice, estoy agradecida con She Dios. said, I'm thankful to God. Doy gracias a Dios por mi papi. I give thanks to God for my daddy. Ha sido el único ejemplo a seguir de hombre en nuestra vida. He has been the only example to follow in a man. ¿Y qué mejor que él? And who better than he? Un hombre A sabio, wise man fuerte, Strong. con el corazón más grande que with conozco. the greatest heart that I know. El hombre que me ha demostrado y me ha dado el modelo de un hombre verdadero. The man who has given me the example of a true man, El que me ha modelado cómo debo vivir who has modeled how I should live y cómo debo hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. and how I should do things according to the word of God. Y para que entienda
según algunos de ustedes conocen a mi hija, And so you can understand, as some of you may know my y daughter, que como hija de pastor tampoco es perfecta, and as a pastor's daughter, she's tampoco ha not sido la perfect. mejor She hija, might not have been the best tampoco ha daughter, sido la mejor esposa, la mejor madre might probablemente, not be the best mother or the best pero wife. le quiero compartir esto porque nuestro ejemplo de estilo de vida va dejando huellas para otros. But I'm sharing this so that you can understand that the example of a lifestyle is leaving Amen. footprints for others. Y aunque en un momento de la vida de mi hija, And although at a moment in my al igual daughter's que life, yo, al igual que su madre, al igual que todos ustedes, tomamos nuestras peores decisiones en una etapa, en un momento de nuestra vida. just as myself, just as her mother, and just as any of us, we've made the worst decisions at a Los certain stage in our que hemos lives. decidido imitar a Cristo, imitando a aquellos que imitan a Cristo, And as we decided to imitate Christ and those who imitate Christ, los que hemos decidido imitar a Cristo vamos dejando huellas mientras caminamos. those of us who have decided to imitate Christ Y leave la footprints vida behind de us. los que no han vivido su mejor vida, mientras van siguiendo nuestras huellas, también va mejorando la vida de ellos. The life of those who follow our Aleluya. footsteps. Si lo Also better entendiste, than- aplaude fuerte. If you've understood that, then applaud strongly. Pero escúcheme y termino acá. But please listen, and I'll Mi end hija here. termina diciendo después de este buen discurso, And after this good speech, she says, dice, no soy perfecta, I'm not perfect. sigo aprendiendo I'm still learning. a pesar de mis fallas y seguiré. And despite my failures, I will continue. Gracias a tus consejos, Thanks to your advice. gracias por el amor, Thank you for your love, pasión y entrega a your Dios. passion, and your dedication to God. Todas estas cualidades All of these qualities, las estoy viendo en mi hijo. I am seeing it in my son. Gracias a Dios te tengo para cuidarnos y protegernos. And thanks to God that we have you to Te protect us and to guide us. bendigo, te amo I tanto. bless you and I love you so much. Leíamos en los pasajes, And as we read in the passages, pero el amor del Señor permanece para siempre con aquellos que le temen. but the steadfast of the Lord is from everlasting to everlasting, Su salvación está con los hijos de sus hijos. and his righteousness to his children's children. Entonces mi hija dice al final de su discurso, dice, estas cualidades, o sea, tus cualidades las estoy viendo en mi hijo. So my daughter ends up saying after her speech that I'm seeing these qualities in my son. Entonces yo le decía a los hombres el miércoles, los padres y los abuelos tenemos un gran poder de influencia sobre nuestros hijos, And I was saying to the men that fathers and grandfathers have such a great power of sobre influence upon our nuestros children, nietos, upon our grandchildren. puestos sobre sus pies, Stand to your feet. como alguien que va adelante. As someone who goes ahead, Amarro todo el tema, el mensaje de Dios para tu vida en esta mañana. and I'm just tying in the subject of that God wants to speak to you this Lo morning. consolido, lo amarro, I'll tie it in diciéndote esto. saying this. Como alguien que va adelante, As someone who goes ahead, debes ir adelante dejando huellas you should go ahead leaving footprints que representan that represent a un buen guía a espiritual good spiritual guide. y así poder dejar un legado In that way, leave a legacy para los que vienen tras de ti. for those who are following you. Se puede vivir para Dios. You can live for God. Cuando lo decides, When you se puede. When you decide to, you can do Cuando it. estás con un pie adentro y un pie afuera, así no se puede. When you're with one foot in and one foot out, you can't do it that way. Lo que estarás causando What you end up causing, es, o lo que estarás siendo para otros es siendo piedra de tropiezo. what you end up being is a tripping stone for others. Dios God quiere levantar modelos, wants to lift up models, gente people que decida hoy that decide today imitar a Cristo, su Hijo. imitate Christ. Y si encuentras algo bueno en mí, And if you find something good in me,
porque estoy imitando a Cristo, because I'm imitating Christ, te invito I a invite que you me imites lo bueno. that you imitate the Tengo good. una pasión poderosa dentro de mí metida para servir a Dios. I have a great passion within me to serve God. Imita a los apasionados por Dios. Imitate those who are passionate for God. Un Messi en el campo, un Ronaldo en el campo, un buen jugador en el campo. Todo mundo lo quiere imitar. A Messi on the field, Ronaldo on the field, or any good player on the Y field, someone wants to imitate. cuidado como imitadores de él. Cuidado si lo criticas. And careful if, as an imitator of them, as a follower of them, you Cuidado criticize si them. juzgas a su equipo. Be careful if you criticize their Cuidado team. si juzgas a su jugador. Be careful if you criticize their Modelo. player, their model player. Cuanto más How much deberíamos de ser así, pararnos por Cristo, Should we por el stand for Evangelio. Christ, for the gospel?